Desde hace muchos años, las vías pecuarias, cuanto menos, sigue siendo un asunto de debate o diferencias en muchos lares, y Andújar no está exenta de los mismos. Por ello, hoy, desde la Serviguera, traemos este asunto para ver cómo se encuentra actualmente y cómo perjudica o no al turismo rural y a los animales que habitan en ese entorno, y también la situación entre agricultores, ganaderos, leyes, normativas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En principio, gracias a ustedes por seguirnos, tanto a través de la radio de Ser Andújar y, por supuesto, también a través de 10 Televisión. Ya tenemos constancia que seguimos sumando, y eso se lo debemos a ustedes, porque los que trabajamos en medios, si no son ustedes los que están ahí detrás, ¿qué hacemos nosotros aquí? Bueno, pues les voy a presentar a los invitados que tenemos en nuestra mesa. Pablo Quesada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le agradezco muchísimo su presencia. Conocía a Pablo Quesada Junior, me faltaba el senior, que es usted. Exactamente. Pablo Quesada, profesor, y además dice que le gusta que le llamen lo que viene siendo y lo que viene haciendo desde hace muchos años, investigador. Manuel Rodrigo, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Le digo lo mismo, muchas gracias por acompañarnos. Manuel Rodrigo es diplomado en Magisterio y prejubilado en Banca. Y Carlos Expósito, que es un colaborador habitual de esta casa, buenas tardes, amigo personal y conocedor, bueno, de lo que es, yo creo que le quitan el parque natural o lo que es la sierra, bueno, la sierra, porque la sierra. Me he enterado por ahí por alguna fotografía que también te metes en la provincia de Córdoba, y a donde merezca la pena el conocer y aprender. 20 años vinculado a Sierra Morena y actualmente empresario de turismo de naturaleza. Bueno, pues también te agradezco tu presencia, Carlos. Yo sé que tú has estado ayudando, como siempre, a que se puedan realizar no solamente este programa, sino otros muchos de esta casa de multimedia jienense. Sinceramente, no sé por dónde empezar, Pablo. Yo, como lo tengo el primero aquí, voy a empezar con usted, porque tenemos en la SER, de momento tenemos un tiempo un poquito más reducido que en televisión. Hay que investigar mucho para que realmente sepamos cómo está la legislación en lo que se refiere a las vías pecuarias. Bueno, investigar para conocer las vías pecuarias no hay que investigar mucho. No hay que investigar mucho. Se puede, de hecho, creemos nosotros, los de la asociación Revipe, el equipo de investigación que yo coordino, sí, pues que tenemos todos los datos para saber por dónde iban las vías pecuarias. Y lo tenemos los iban, datos. habla usted en pretérito. Iban las vías pecuarias, no las que van ahora o las que aparecen en la última clasificación que se hizo en tiempo del general Franco, no, sino las que había de siempre, desde 1525, 1861, 1829, 1861 y 1902. O sea que tenemos ahí un bagaje extraordinario para decir la vía pecuaria iba por aquí, y entonces se puede conseguir que vaya por el sitio donde iba siempre, porque hay clasificaciones y deslindes que demuestran por dónde iban. Y lo que se hizo en tiempo de Franco fue una verdadera aberración jurídica. Nosotros le hemos pedido a la Junta de Andalucía que haga el favor de anular esa clasificación y, con los datos que tenemos, hacer una nueva clasificación que por lo menos vaya por donde tiene que ir, porque si no se están cometiendo verdaderas aberraciones de derecho. Es decir, no se está ejecutando el derecho. Es verdad, se estaría ejecutando la legalidad, o sería más bien legalista la Junta de Andalucía, porque tiene el privilegio de poder deslindar con ese último proyecto, ya que ha llegado a ser un acto administrativo firme. Pero claro, no sería legítimo el que la Junta de Andalucía, teniendo los datos que ya tenemos y que ella tenía la obligación de tener, o sea que lo tenemos nosotros porque lo hemos investigado en los archivos, pero que los archivos dependen del Estado, y la Junta de Andalucía no hay que olvidar que es el Estado español, y por lo tanto tenía la obligación, antes de hacer una ley
o antes de hacer un reglamento, o antes de primero hacer una investigación. Las leyes no se pueden hacer como los churros. Es decir, los churros se pueden hacer en serie, sí, pero las leyes no se pueden hacer como los churros, porque se pueden violar derechos adquiridos por personas que son derechos de propiedad, que la propiedad lo tenemos desde el tiempo de los romanos, o sea, no es que en el tiempo de los romanos. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde se ha cometido el error, pero que se puede subsanar. Vamos, nosotros le dijimos, anulemos esta clasificación y hagamos una nueva, que la puede hacer la Consejería de Medio Ambiente perfectamente con los datos que tenemos, y ya, pues solucionado el problema. La vía pecuaria va por aquí, por allí, por allí, pues ya está. Vale. Bueno, Manuel, ¿de acuerdo con Pablo? ¿O tiene usted otra exposición? No, en parte estoy de acuerdo en el... Acérquese por favor un poquito más el micrófono, si es tan amable. En parte estoy de acuerdo, porque efectivamente la vía pecuaria ha sido una vía de comunicación desde tiempos inmemoriales. Independientemente que la llamamos vía pecuaria, camino, vereda, pero lo que sí es cierto que ese tránsito, tanto de personas como de animales, ha existido secula seculorum. ¿Cuál es el problema? Yo lo voy a tratar un poco lo que es, ya no voy a entrar en temas de jurídicos desde el LINDE, si va por aquí, no va, sino simplemente que de hecho existen. Hay documentos, yo me he podido hacer referencia desde 1200 para acá, donde te indican una serie de caminos o vías de comunicación que desde esa época hay constancia por escrito, que efectivamente la mayoría coincide con la descripción que dice Pablo, que es de 1829 y 1861, lo que es la vértebra principal, la columna vertebral coincide en muchas de estas vías principales. ¿Qué es el punto que vengo yo o que reivindico? Es el uso, ya no voy a entrar del LINDE, sino por lo menos el uso que el ciudadano pueda tener del derecho de paso o de servidumbre, que eso nos ha perdido, esté deslindada o no esté deslindada, ese derecho existe. Entonces yo vengo simplemente a defender ese derecho de paso, indistintamente de que la administración haya cometido error, vaya o no vaya. Pero Manuel, estamos hablando de que viene usted a defenderlo en el caso de que sea una propiedad privada, no, y por ahí pase la... Bueno, es que lo digo para el oyente que sepa exactamente... No, es que aunque sea, efectivamente, la vía pecuaria siempre pasa por una finca privada. Efectivamente. Eso es impepinable. Se da por hecho. Entonces, eso claro, es que no hay... Lo único que sí defendemos, y de eso ha sido, es el derecho de paso, que eso no es privado. Siempre que se demuestre, ojo, que no es ni un camino privado, ni es una vía de comunicación privada. Si es una vía vía pecuaria o camino vecinal, eso tiene el uso. Tiene el derecho de paso. Independientemente de haya del LINDE o no haya del LINDE, porque desde tiempo inmemorial no ha habido del LINDE y los ganados y las personas han pasado por los caminos por la vía pecuaria. Entonces, yo vengo a exponer un poco ese tema. Carlos, tú te vas a la preocupación de empresario que te encuentras con que coto o no. Bueno, en parte sí, pero también me voy a la preocupación como ciudadano de a pie, que tenemos, por ejemplo, si hablamos de la sierra, hablamos de este parque, tenemos en el término municipal de Andújar más de 400 kilómetros de vía pecuaria, independientemente de que vaya por un lado o por otro, que yo ahí estoy de acuerdo en que, bueno, que se aclare por dónde va y punto, yo ahí no me meto. Lo que sí es importante tener en cuenta es que hay un derecho de paso que lo tenemos totalmente restringido, creo que hasta fuera de la ley, porque creo que es hasta ilegal, es decir, lo que aquí se hizo con ese decreto donde se prohibía el paso a la vía pecuaria, creo que es ilegal, reconocido incluso por algún técnico de la Delegación de Medio Ambiente, por lo tanto yo me remito a sus palabras. Y por tanto, lo que digo en todo esto es que primero es un derecho fundamental que tenemos cualquier ciudadano con respecto a un espacio natural, o restringido, sin restringir, como sea, o protegido o sin proteger, me da exactamente igual, pero que tenemos restringido ese paso y que, bueno, que eso es lo que más me cabrea, ¿no? Y luego, evidentemente, mi punto de vista desde empresario, que vemos como cualquier punto de Andalucía, de España, crece cuando tiene maravillas naturales como menores que las que tenemos aquí en esta sierra, por ejemplo.
y aquí tengamos una sierra por explotar, que no hay manera de crecer, porque entre otras cosas tenemos una restricción absoluta para el paso y para desarrollar nuestra actividad de desarrollo por un lado y evidentemente con conservación por otra, porque de alguna de las maneras también conservamos. Entonces eso es lo que más pena me da en todo esto, ¿no? Eso para empezar. Sí, le veía asentir y ahora le voy a levantar la mano. Dígame, Pablo. Efectivamente, que llevan razón los dos, o sea, vamos, llevan Entonces nos vamos ya. Bueno, si es necesario lo vamos, pero vamos. No, es que, vamos a ver, fue Alfonso X el Sabio, en 1273, cuando dio un privilegio, que fue el privilegio octavo, que lo tenemos, lo hemos localizado también, lo tenemos, privilegio octavo de 1273, de Alfonso X el Sabio, y en el cual el rey estableció un derecho de paso para que el ganado trashumante de las iniciaron las tres grandes vías, las tres grandes cañadas, que luego se ramificaban en veredas. De hecho, no lo he traído, pero bueno, casi me lo sé de memoria. Si lo dice usted, es santa palabra. Bueno, gracias de todas formas por decir eso. Resulta de que serio, ese privilegio octavo dice claramente que el rey establecía que sobre la propiedad privada que ya había que dejar un espacio de unas 90 varas para las cañadas y unas 25 varas para las veredas. Solo había cañadas y veredas. Lo de los cordeles fue muy posterior. Cordel y otras vías pecuarias que después se han ido incorporando, es debido al siguiente punto, que a lo mejor no sé si ellos lo conocen o no. Es el siguiente punto. En los documentos del siglo XVII todavía aparece cómo se procedía. Y es una maravilla. Es que por eso ahí tenemos, digamos, la oportunidad de conocer lo que eran las vías pecuarias y cómo se hacía. Era un derecho de paso para el ganado trashumante. No tenían derecho a pasar ganado trasterminante, ni otros ganados. Lo que pasa es que luego más tarde otros legisladores han ido permitiéndole pasar otros ganados, pero era solo para la oveja merina. Sí que ¿Pero que era un trato de favor? Era un trato de favor porque estamos hablando de que era sobre propiedad privada, porque el rey no pagó nada. El rey Alfonso X dio la orden en ese privilegio y le autorizó al honrado concejo de la Mesta, que había nacido ese mismo año, de los ganaderos de Castilla, y le autorizó a trashumar hacia la Extremadura castellana. La Extremadura castellana era del Duero para abajo. Sí, todo lo del Duero para abajo era Extremadura. Y sí, Andalucía era Extremadura, Murcia era Extremadura, y Castilla-La Mancha Extremadura, y parte de Castilla-León pues también Extremadura. Es decir, lo que pasa es que hoy se ha quedado solamente Extremadura, Cáceres y Badajoz como el nombre de Extremadura. Todo lo demás eran Extremadura. Es decir, la Extremadura castellana era los extremos, parte extrema. Y por lo tanto, para que los ganados trashumantes, que se habían multiplicado mucho debido al gran negocio de la lana, que se vendía a Flandes era lo que actualmente se conoce como Bélgica y Holanda, y se vendía a buen precio, pues los reyes tenían el negocio, la corona tenía el negocio de la venta de la lana, y entonces conocemos hasta los esquiladeros donde se esquilaba, y entonces los monarcas cogían esa lana y le llevaban principalmente, casi toda, no toda, una parte quedaba en España, muy poca, la demás todo se llevaba a Flandes y era un negocio. Se hacían los famosos paños de Flandes que se vendían a toda Europa, porque entonces América no se había descubierto todavía. O sea, entonces estaba hablando que era un negocio. Era un gran negocio. Y las leyes tenían que imponerse mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Llegó a haber más ovejas merinas que personas. En España llegaba a 3 millones de personas en toda Castilla, no llegaban a 3 millones, y ganado llegó a haber hasta cerca de 6 millones. Hay varios autores que hablan de la cantidad de ganado que había, y la mayoría le sitúa entre 3 millones y 6 millones, lo que superaba el número de habitantes. ¿Qué pasaba? Pues que cuando llegaba el invierno allí, pues se encontraban que no podían, las ovejas les faltaba comida. Y entonces el rey dio este privilegio octavo, y el privilegio sexto también, acabó por darle 43 privilegios. Los tenemos todos los privilegios. ¿En el siglo? En el siglo XIII, a finales del siglo XIII. O sea,
1273. 13 y 14, como he leído en, sí, en 13, algún... 13. El siglo XIII empezó a darle, y luego más tarde fueron añadiéndose hasta 43 privilegios al honrado Concejo de la Amistad, que eran amigos, amiguetes, vamos a decir, amiguetes de Alfonso X. El compadreo, que era lo que hemos dicho antes, ¿no? Que entonces, vamos a ver, entonces era lo normal. Hoy día a lo mejor diríamos, hombre, es que esos son... No, es que entonces era normal, que los amiguetes del rey... Es que si no vamos con el tiempo. Sí. Manuel, el hecho de que la gente se fuese de los campos pudiera también tener culpa de que se olvidara un poco de la vía pecuaria y eso quedara un mapa un poco abstracto. Claro, el devenir de los tiempos, el progreso, hace efectivamente que el uso de la vía pecuaria se vaya perdiendo. Se vaya perdiendo, ¿por qué? Porque en el siglo XIX entra en funcionamiento el ferrocarril, con lo cual le da un palo bestial a lo que es la transhumancia que se utiliza ya como transporte de animales. ¿Qué ocurre? Ya se va perdiendo el uso, se pierde. A no usarse, pues las nuevas generaciones no conocen su uso. En la finca, ya la finca de por sí, al no pasar ya ganado, pues bueno, esa servidumbre, ese derecho de paso, con el tiempo se va perdiendo. Y al final la propiedad privada dice que no, pues que no, porque no hay uso de, pero bueno, ahí está. El derecho de paso nunca prescribe. Se utilice o no se utilice, es igual que un camino vecinal. Hay mucho en la sierra, que ahora sí me da tiempo. Hay una ley en normativa y puedo nombrar que no se transita, pero ya está el camino. No es por el hecho que no se transite, deje de tener ese derecho, ese paso, ¿no? Entonces, yo un poco en la línea que ha comentado Pablo, si tengo 5 minutos puedo poner, y voy a hacer una exposición, quiero lo más simple posible, de ver cómo la sierra, porque yo voy a hablar sobre todo de lo que es de los cerrillos, que los cerrillos, en los cuellos, cuando ya termina el arroyo Mestanza, de los cerrillos, hasta el límite de Fuencaliente, que es donde estaban la mayoría de las dehesas que pastaban todo el ganado trashumante. Y voy a decir que el uso de la sierra, aunque lo veamos ahora como algo esporádico que está abandonado, ha tenido un uso inmemorial en cuanto a explotaciones mineras y asentamientos más o menos esporádicos, pero también asentamientos humanos. Y es curioso porque yo me he pateado un poquito la sierra, conozco, me he movido y tengo una serie de datos y capas cartográficas en el cual hay una serie de explotaciones mineras, estamos hablando algunas de anteriores a la época romana en la sierra, por la zona de los Coriales, Fiscalejo, Sala Galiarda, Las Encebras, el arroyo Fresnillo, Valquemao, arroyo Larguiseda, Los Venados, eran todos explotaciones mineras. ¿Qué ocurre? Que yo simplemente, si uno hace un flag, se marca porque se sabe en dónde está, y de hecho geográficamente lo puede marcar hoy en día por coordenadas, y traza las capas de vía pecuaria y caminos vecinales, y es raro que haya que supere de 500 a 1 kilómetro máximo cualquier yacimiento a cualquier vía de comunicación. Y tiene su lógica, porque si se extrae el mineral hay que sacarlo por algún sitio. Por lo cual coincide. Si a estas explotaciones mineras le añadimos una serie de yacimientos arqueológicos que pueden vivir incluso de la edad, algunos de la edad anteriores bastante, vamos a llamarles 3.000 o más años anteriores a los romanos, como puede ser yacimientos que están catalogados: Valtravieso, Tornero, Cabeza Parda, La Lancha, La Sepultura, Sala Galiarda, que esto es muy importante, junto con los Escoriales, que ahí era una importante mina. De hecho, hay un camino real o cañada, que se llama Cañada de la Plata, que pasa a escasos 500 metros, tanto de los Escoriales como de Sala Galiarda. El Encinarejo, Arroyo Los Santos, Navalasno. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que es lo que a donde voy, que todos estos caminos, todos estos yacimientos estaban relativamente unidos por una red de caminos o vías de comunicación que incluso anterior a lo que estamos hablando de la Edad Media. O sea, quiero decir con esto que ya existía previamente a todo lo de que esto no tiene más de 3.000 años, no más de 5.000 años. El inicio de la explotación, y cuando hay explotación y asentamiento humano, tiene que haber vías de comunicación para ir moviéndose. Muy bien, Manuel.
Bueno, pues vamos a parar unos segundos porque tenemos que hacer caja. Esto es una empresa y tiene que funcionar pues como todas, ¿eh? Vamos con un poco de publicidad y volvemos enseguida. Bueno, pues ahora... Hay una cosa que tú estás mezclando dos cosas distintas. Una, los caminos que no son vías pecuarias, sino por caminos mineros u otras cosas. Pablo, que estamos hablando ya. Ah, vale. Pero ahora sí que... ahora sí. Carlos, siglo actual, ¿eh? Y llegamos a nuestros días. Y llegamos a nuestros días y llega el empresario, llega la persona que conoce el día a día con los pros y los contras, que se enfrenta con las instituciones, que... Cuéntame. Pues llegamos a nuestros días y nos encontramos pues que aparte del derecho de paso, el ganadero, el agrícola, el necesario para esas explotaciones que se van quedando a un lado, porque bueno, la modernidad hace que ya no haya tanto paso de ganado, aunque lo sigue habiendo. Hay gente que sigue bajando de Cuenca hasta aquí y volviendo a Cuenca, ¿vale? Pero sí es verdad que nos encontramos en unos tiempos donde ya no hay tanta ganadería, no hay tanto trabajo agrícola, entre comillas, y me refiero más a la sierra que a la falda de la sierra o la vega, que también la hay, y vías pecuarias, pero quizás ahí realmente no haya tanta necesidad de uso a nivel de ocio o del ciudadano, que también, pero no haya tanta necesidad de ocio y de uso como por ejemplo en la sierra, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que no podemos pasar. Nos encontramos que a los que intentamos pasar por una serie de caminos que son públicos, caminos o vías pecuarias, parecemos delincuentes. ¿Y por qué parecemos delincuentes? Porque realmente, si estamos pasando por donde creemos que es un sitio público, de dominio público, por lo tanto, con derecho una vía de derecho, ¿no? Una vía de derecho, nos encontramos que los delincuentes somos los que estamos haciendo uso de ese derecho, ¿no? Porque claro, te metes en una finca privada y lo primero que sale es el guarda de turno, o el celador, mejor dicho, porque el guarda hay pocos colegiados, o te encuentras con el dueño que te está echando la bulla, que te vaya de ahí, que esto es privado, ¿no? Pero y en el caso de que haya un enfrentamiento o que se llame a la Guardia Civil, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿A quién no le pasa nada? ¿Al propietario nadie, o a ti? A nadie. Pero no tú tienes que salirte de ahí. No, en primer lugar, tú sigues eso ya es otra harina de otro costal, pero que en primer lugar tú sigues tu paso, nadie te puede retener, solo informarte según sus informaciones de que tú vas bien o no vas mal por ahí, y tú tienes las tuyas y tú sigues tu paso y punto. Que se llama la Guardia Civil, pues no pasa nada. La Guardia Civil acude. Yo en mi caso alguna vez que me ha pasado, lo único que he hecho es, dígale usted cuando llame a la Guardia Civil que voy camino adelante, ya está, no te puede retener nadie ni pasa nada, ¿vale? Eso luego tiene un proceso administrativo o judicial o como quieras, que no vaya a ningún sitio, porque si ni siquiera está claro por dónde va la vía pecuaria, a ver quién demuestra que eso es privado o es público, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pero que a lo que voy es que al final te encuentras una serie de puertas cerradas donde ya no, con el vehículo, que en algunas ocasiones nos vendría muy bien poder pasar por algunos caminos de este tipo, caminos, y ya no hablo de vías pecuarias, que lo hay, públicos, que también están restringidos al paso, que nos vendría muy bien para hacer nuestras excursiones, nuestras actividades de naturaleza, y que la gente de verdad conociera lo que hay, por ejemplo, encerrado en lo que se llama parque, que no me gusta hablar de parque porque la sierra es mucho más extensa que el parque, pero bueno, que el parque ya son 75.000 hectáreas, ¿no? Aunque son 90.000 las que tiene el término municipal de Andújar. Entonces, creo que sería interesante poder hacer uso de esos caminos que nos llevarían a muchos sitios con encanto, y no podemos hacerlo precisamente porque hay una administración incompetente. ¿A qué te refieres? ¿Qué administración? A la Junta de Andalucía. Quien da el derecho o quita el derecho o restringe, como decía antes, una ley que no vale para nada, el decreto que no vale para nada o no debería valer para nada, quien lo ha restringido ha sido la Junta, por el compromiso o el capricho de alguien que en un momento dado decide que para que no se le moleste a los linces, otro tipo de fauna, que los linces están en el Encinalejo, están en el río, están en los olivos, porque arriba no tienen muchos conejos, y se bajan a los olivares a buscar conejos. Entonces, que no me vengan a mí con historia ni con milonga, que está todo encapotado con el tema del lince, que la vía es pecuaria para el capricho de algún dueño de alguna finca grande, para que no pasen y no le molesten en su finca. Entonces no entiendo que haya un decreto como el que hay en Andújar, y digo en Andújar,
Tú vas a la Sierra Norte de Sevilla, te encuentras 20.000 vías pecuarias, te vas allá estuve por la parte de Ciudad Real y te encuentras un montón de sitios señalizados, vía pecuaria, cordel de no sé qué. Y llega a Andújar y lo único que te encuentras es prohibido el paso, prohibido coger espárragos. ¿Qué es lo que me quiere decir? Y ahora ya le paso la palabra a Pablo. ¿Que esto solamente pasa en Andalucía? En Andalucía y creo que concretamente en Andújar. Bueno, no hay otro decreto en ningún sitio de Andalucía donde esté restringida el uso de las vías pecuarias. Pero lo más gracioso de todo esto es el famoso borrador que nos vendieron el año pasado con el tema de que ya esto ya se va a arreglar todo, esto va a ser todo perfecto y bonito, donde te dan un borrador a estudiar, ¿vale?, que no te habla de que vamos a abrir las vías pecuarias, menos en épocas concretas donde se hará de otra manera porque la cría, no, aquí es todo lo contrario, aquí van a estar todas las vías pecuarias restringidas, menos cuando nosotros decidamos que podéis pasar. Entonces me parece muy fuerte un derecho de paso que existe en la historia, que es que ahora de buena primera lleguen 4 documentados o indocumentados y te restrinjan el paso en todos sitios. Pablo, su alumno te tiene que levantarle la mano, ¿eh? Un poquito, que además, en fin, me ha encantado su exposición y el problema que tienen, pero porque es un problema. Yo no le echaría toda la culpa a la Junta de Andalucía. Vamos a ver, la Junta de Andalucía es el Estado español. Y entonces, porque eso es que hay que tenerlo en cuenta. El Estado español siempre se apoya a sí mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo no le echaría toda la culpa del problema al Estado español. La culpa de la Junta, a todo caso, sería porque no quiere hacer un deslinde. Cuando hay un deslinde, una delimitación de la propiedad, el propietario de la finca no tiene más remedio que aceptar que pasen por allí todos los que quieran. Todo, y tiene que tener abierto el paso. Si hay ganado, entonces abrir una puerta, tú abres la puerta, pasa y cierras la puerta, y sí, colaboramos todos. Pero el problema de la Junta, yo creo que el fracaso de la Junta ha sido acogerse a un proyecto de clasificación de tiempo de Franco hecho con muchos problemas. Es decir, que es que no hemos hablado aquí de los problemas que tiene el proyecto de 1955, que es el que está usando. Después, Pablo, para la televisión, ¿no? Solo, bueno, sí. Pues entonces, yo diríamos, no le echaría la culpa, como él le está echando a la Junta de Andalucía, por el decreto del lince. En mi tierra, que es un olivar ecológico, este año he tenido yo varios linces que cuando yo veo los cochecitos con la perinola siguiéndolo, entonces yo le digo perinola, al fin, siguiendo con el radar, pues digo, ya están aquí. Y efectivamente yo me pregunta, ¿ha visto? No, yo no lo había visto, lo había visto el pastor, que hay un pastor que pasa por allí por mi finca, y entonces cerca de mi finca, y entonces ese sí lo había visto, la lince, era una lince. Y entonces va todos los años por allí. Y estamos hablando aquí, en La Vega, que allí bajan los linces aquí, porque allí se encuentran con problemas y aquí hay muchos conejos, y bajan a los conejos y a todo, en fin, están estupendamente. Entonces, la Junta se ha equivocado en una cosa, no haber hecho caso de la asociación Revipe. Ahí se ha equivocado, porque no se ha deslindado todo lo que se podría haber deslindado, y si se deslinda, que es delimitación de la propiedad, ahí tendrían abierto todo el paso. Pero muchas vías pecuarias no están delimitadas. Eso lo dice usted ya a modo de propuesta. Sí, a modo de propuesta, porque podría hacerse. Nosotros propusimos a la Consejería de Medio Ambiente que, en vista de los errores ya encontrados, y todavía no teníamos lo que tenemos, que ahora ya es una aberración total, es decir, esto es una especie de, lo que se ha hecho es una aberración jurídica de marca mayor, sí, ni el caso Gürtel, ni el caso de los ERE, ni el caso Malaya, por ejemplo, que es el que tenemos más cercano. Sí, los casos estos Púnica, el otro, sí. Eso es pecaminuta al lado de lo que se ha hecho en Andújar con el tema de la pecuaria del 55, porque claro, tenemos dos clasificaciones anteriores, la de 1829 y la de 1525, y claro, todas deberían de coincidir. Es que hay 3 que sí coinciden, pero la de 1955 no. Además tenemos un documento que, si los jueces nos permiten, lo sacaremos. Hasta ahí, Pablo, hasta ahí. Manuel. Vale, abundando en lo que está comentando Carlos, efectivamente la defensa de la naturaleza, de la fauna, es muy comprensible y hay que potenciarla. Pero claro, por otra parte, esta restricción tan fuerte que hay en el parque natural, por ejemplo, el parque de Cardeña,
limítrofe con el nuestro, no tiene esta restricción y el lince vaga a su ancha. Perdone, Manuel, Cardeña Montoro, es que yo soy de Montoro y si no me van a reñir cuando me vean. Vale, pues Cardeña Montoro. Ahí yo he ido infinidad de veces a andar, senderismo, por un sitio u otro, y no hay problema, y zona tan sensible o crítica como puede ser esta sierra. Nos vamos al perímetro dentro del término nuestro o de Villanueva, límite con el parque, Gorgo Gil, Friscalejo, Cerrajero, gran zona de linces. De hecho, si alguien ha estado por aquí, te la encontrará, es que vas por el camino y te lo encuentras. Y no son animales huidizos, ni que no, te acompaña cuando se cansan de verte, se da la vuelta y se va. O sea, que esa problemática hay que potenciar, ojo, hay que restringir momentos puntuales de cría, pues oye, bien, pero no una cosa perenne. Otro tema que iba a comentar respecto a lo que me estaba diciendo o estaba comentando aparte Pablo, cuando he dicho yo que la mayoría de las explotaciones mineras, asentamiento humano, he hablado de caminos, pero es que esos caminos se solapan con vías pecuarias, sobre todo las principales. Estamos sobre todo principales, porque no sé si coincidirá conmigo o no Pablo, que efectivamente hay una serie de, hay 3 o 4, ahora no recuerdo, cañadas, nos vamos a llamar reales, Escobar, Matingordo, bueno. Y después hay una serie de otros troncales hacia de sur a norte que salen muchos ramales, por ejemplo, Cordel de los Molinos, salen bastantes ramales cuando una vez que llegamos a la sierra, o el Cordel de Mestanza, o el de Escobar, o el de Matingordo. Ya sé, ¿qué es lo que ocurre? Que tanto en la documentación, por ejemplo, que yo he podido, mucho menos que él, por supuesto, porque tampoco soy especialista ni es mi intención, pero la que yo he podido recabar de esa fecha que me dice él, y alguna de ellas precisamente aportada por él, sobre todo en 1829 y 1800, habla de ese tipo, 61, vale. Ahí habla de esas vías pecuarias principales, pero también te habla de lo que se abre en la sierra. ¿Qué ocurre? Que de la sierra no hay descripción prácticamente casi por donde va, porque la problemática normalmente de las vías pecuarias están desde las zonas que son cultivables o que a lo mejor la ha utilizado más el hombre y el agricultor, como puede ser, como digo, de la zona de la Atalaya a lo mejor para abajo. Digo, en los documentos. Ahora después Pablo, es que si no se nos va el tiempo en la radio. De esta fecha, 1821, te describe muy bien a lo mejor la cañada de La Paz o la cañada tal, en cambio cuando ya dice, llegamos los cuellos y sin unos ramales para arriba, ya no te mencionan nada, ¿no? Pero que existían. Entonces esos ramales, que es lo que decimos, muchos se llaman camino, a lo mejor camino Fuencaliente a Montalegre, Fuencaliente a Baños, y te coincide pues, con la cañada de La Plata, con la cañada de Extremadura. Quiero decir que hablar camino y vía pecuaria en el tiempo actualmente sí, pero antiguamente no tenía diferencia, por el camino o una vía pecuaria era mucho más abierto que ahora. Manuel, es que se nos va el tiempo al acercarlo. Cierra tú. Estaba hablando de que la Junta de Andalucía tiene las competencias y que actúa, parece ser, según tus palabras, pues prometiendo lo que después no llega a hacer o... El año pasado, en 2014, fue un año donde alguien ya se decidió a decir, bueno, vamos a hacer ya algo que es mucho más fácil que complicarse tanto la vida. Es tan fácil como derogar decretos donde restringe el uso de la vía pecuaria. Ya está. Luego a partir de ahí habría que deslindar, habría que hacer cosas, ya sea con el informe del 50, con el borrador del 55 o con cualquier otro. Para terminar con la serie, que es el tiempo. ¿Tú estarías dispuesto a ofrecer tus conocimientos, tu alternativa? Porque ahí se mezcla conocimiento de lo que es un parque natural, la situación en la que se está encontrando el lince, que se está cambiando de ubicación, con el añadido de las vías pecuarias, porque evidentemente los técnicos sois vosotros, ¿no? Lo digo como... Los técnicos somos nosotros, pero realmente nosotros aportamos poco. Es decir, nosotros no estáis aquí precisamente porque vuestra intención está ahí. No le van a hacer mucho caso en ese sentido. Lo que sí es verdad que yo lo que exigiría de alguna manera es muy fácil, que es restricción de ese decreto, que lo deroguen, y a partir de ahí, una vez derogado ese decreto, empezar a trabajar realmente por recuperar las vías pecuarias de nuestro término municipal, no hay más. Vale, no sé cuál es su planteamiento, no para solucionar de inmediato porque eso sería materialmente imposible, pero sí, por ejemplo, con los conocimientos que usted tiene
para decir, yo creo que se puede hacer esto, esto y esto. 5 minutos, por favor, respéteme, porque si no, Lo que se puede nos hacer, riñe. lo que él ha leído precisamente de ese documento oficial, Sí. que precisamente corrobora lo de la clasificación de 1525 firmada por el rey Carlos I de España y V de Alemania. Ese que lo firmó, ese documento lo firmó y que lo tenemos íntegro en la Real Chancillería de Granada, en la clasificación primera que se hizo de vías pecuarias en Andújar y que fue sentenciada en sentencia ejecutoria. O sea, eso se puede hacer y es lo que se debe de hacer, porque en Andújar no había más que las vías pecuarias que él ha dicho, y las otras se podía circular por caminos, pero eran eso, caminos, no eran vías pecuarias. Entonces, en cuanto a lo que ha dicho Manuel. compañero Manuel, respecto a que las veredas reales eran cañadas reales, es que las veredas reales se consideraban cañadas reales, y entonces por eso había que especificar si era de 90 varas o era de 25 varas, porque vereda también es de 25 varas. Entonces esa aseveración, vereda real, podría ser una cañada real, porque su nombre se usó, los nombres se han usado a través del tiempo de diferentes maneras. Precisamente comentábamos acerca de camino de carne que decía la gente aquí en Andújar y tal, y eso se ha escrito también. O sea, que quiere decir que los nombres no es lo que importa, sino las varas que tenía, 90 varas. Y es curioso sobre eso de las varas, que le pedimos una rectificación a la Junta de Andalucía y no nos ha hecho ni puñetero caso, igual que a él tampoco le ha hecho ni puñetero caso la Junta en cuanto al decreto del Lince. Pues nosotros tampoco nos hizo caso, porque tenemos documentación de cuánto tenía una vara, que no es lo que se ha utilizado posteriormente. La vara, sí, lo sacamos precisamente del privilegio octavo, que si algún día queréis podemos hacer una presentación sobre el privilegio octavo y el privilegio sexto de Alfonso X el Sabio, analizarlo y ver lo que es verdaderamente la anchura que tiene una cañada real de 90 varas o una vereda real de 90 varas. Analizarlo. Y entonces analizarlo matemáticamente, porque la gente de entonces no eran tontos. Es que vamos a creer que los antiguos eran tontos, eran igual de listos que nosotros. Incluso algunas veces digo yo, eran más listos que nosotros. Y entonces esos dicen claramente de cuánto constaba una vara. Lo que pasa es que cuando llegó el sistema métrico decimal, hubo siempre listos en España, porque España es un país de listos, diríamos de pícaros, más bien que de listos, pícaros. Y entonces transformaron la vara, la hicieron más elevada. De eso. Pero eso hemos dicho que eso consta y tiene más derecho el documento antiguo que el moderno, porque el moderno fue una falsificación de la verdad. Y entonces, eso se lo hemos dicho a la Junta, pero no nos ha respondido ni A, ni E, ni I, ni U. Y esto lo querríamos que se arreglara. Y lo del proyecto de clasificación no es tan difícil. Solo la Junta tiene que hacer una resolución en el cual anula el decreto y empezamos las negociaciones para hacer una nueva clasificación de Andújar con todas las vías pecuarias que hay. Todas. Porque esas 14 vías pecuarias, muchas de ellas tenían sus ramificaciones y sus cosas, claro, y que era cubrir exactamente, si es que además lo dice en 1829, y seguramente podríamos con la clasificación del Linde de 1902 podríamos delimitar todas las vías pecuarias y la gente podría circular por ellas porque ya serían propiedad del Estado. Perfecto. Pablo, el tiempo. Manuel, sus 5 minutos. Un poco, claro, Pablo está hablando desde el Linde. Yo me voy a basar concretamente más en el paso. Haya del Linde o no haya del Linde, el derecho está. Entonces, que si yo hoy, de hecho, yo me he recorrido todas las vías pecuarias de la sierra y os digo la verdad, no me he encontrado con guarda, hemos hablado, le he prestado documentación y al final he pasado. Y no he tenido problemas. Sinceramente es así, y me la han dado todas, todas, igual que los caminos. Bueno, ¿qué es lo que vuelvo a decir? Se llega o no se llega a un acuerdo con la administración, se deslinde o no se deslinde, lo que sí se pide por parte del ciudadano es el uso, porque se ha usado desde toda la vida y no ha habido deslinde. Vamos a lo que no tenía, era todo casi igual. Te explico el porqué. Me remito otra vez a catastro de Ensenada. Hay una finca en la Serrada, que es término de Marmolejo, que hay un señor que tenía una serie de olivos y viñas. Y entonces en la descripción de los linderos te dice: en el norte linda con la vereda o monte del camino real perdido de Extremadura.
Y el mismo señor tiene otra finca, esta de Viña, en el mismo sitio de la Cerrada, y te dice, linda por el norte con el Camino Real de Extremadura. O sea, en una finca te dice vereda y en otro camino, en la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que era igual, es que antes las personas que iban dando con la bestia, pues más o menos por el mismo sitio del ganado. Hay otro tema que concretamente, una vez hablando con Pablo, hablando sobre el cordel de Mestanza, decíamos, es que hay un error muy grande porque no existe el cordel, porque hay una derivación que es el cordel de Sumacares, y decía, no, el cordel de Sumacares no existe porque no hay documentación, lo que quiere decir es el cordel de Mestanza. Y digo, yo creo que es un error. Ahora sí hay. Claro, es que hay, claro, es que yo lo tengo, porque precisamente en el inventario y partición del conde de Gracia Real, que es sobre 1870, tiene una finca de olivos y de encina de Monte Bajo, la tiene en el Pedroso. Y en la descripción de los linderos dice, en el sur con Pinar de Conde de la Quintería y al oeste con la vereda pecuaria de Zumacares. Con lo cual, si en el 1880 o 1170 existía la vereda de Zumacares. Pero que también viene recogido, la descripción de esta vereda viene recogida en el documento de 1861, pero viene recogida erróneamente como cordel de Mestanza. Pero existía. Sí, un error, porque igual que a lo mejor a Marotera le llama pelotera o otro nombre, pero bueno, que transcribe a lo mejor. Usted, Manuel, lo que quiere llevar a cabo, que de pleno derecho hay muchísimas vías pecuarias, caminos de carne, para que se tenga que para hacer. deslindar no, pero que el ciudadano pueda disfrutar, ojo. Y esto es algo en defensa también de la administración. Creo que como ciudadanos dejamos mucho que desear con el respeto que tenemos a la naturaleza, pero mucho. Sí. Yo sinceramente, y con esto ya termino, llevo, salvo el domingo pasado que fui casi obligado, llevo 8 años sin subir al santuario por el camino normal. ¿Por qué? Porque da pena. Y no es culpa de la administración, creo, por muchos contenedores que pongan, es que a nosotros vamos con una mochila, con una lata o un bocadillo, nos lo hemos comido, pesa menos que lo que hemos traído, pues vamos a llevarlo. No vamos a tirar, eso es un estercolero. Y yo la verdad no le echo la culpa a la administración, porque primero, cuando se limpia es un costo, un dinero absurdo, inútil, que se puede evitar, y ese dinero haberlo invertido en algo más productivo, no que limpiar la sierra cuando nosotros está en nuestras manos. Perfecto. Carlos, y cierra España, o sea, perdón, el programa. Bueno, yo, Manolo, sí es verdad que yo es que también soy más radical para eso. Yo no tendría contenedor en el campo. Yo tampoco. Es decir, que se lo lleva, se lo traiga, Aquí en el Camino de Santiago, que es lo normal, ¿no? Entonces, no encuentras nada. Eso va en la conciencia de la gente, que evidentemente... si que ese es otro tema. Civismo, si nos pusiéramos a hablar moralidad, comportamiento, educación, ¿verdad? Si nos pusiéramos a hablar de perfiles de personas, yo que me he pegado muchos años en un centro público donde ha pasado muchos visitantes, te podría hacer un perfil, hasta por hora si quieres, del tipo de gente que sube a la sierra y lo que cada uno exige y lo que cada uno luego se compromete, ¿no? O lo que hace en el campo. Pero esa es otra historia, ¿no? Yo lo que sí me gustaría, que es lo que he ido abundando toda la tarde, es sobre el tema. Estamos hablando de historia de la vía pecuaria. Vuelvo a daros la razón en el sentido de que por un lado, que por otro, que todo es perfecto, pero sigo insistiendo en lo mismo, que a día de hoy tenemos el paso restringido, ¿vale? Y me remito a una orden, a una justificación que la administración sacó el año pasado para ver... ¿Qué administración, Carlos? Cuando habla de administración... La Junta de Andalucía, vale, siempre. vale. Si quien tiene la potestad sobre las vías pecuarias en Andalucía es la Junta de Andalucía, no la tiene nadie más. Ni ayuntamiento, ni nadie. El ayuntamiento puede insistir, más o menos, en dar más la lata o menos para que eso cambie. Como estáis haciendo vosotros, ¿no? ¿Nosotros quién? Los tres. Evidentemente. Entonces, a lo que me refiero es que la Junta propuso una propuesta de modificación del uso de la restricción de las vías pecuarias, la que restringió en el 2003, que estaba entonces pues en Santa Cove, Se enfrentó que ya que le hizo son el 12 decreto. años lo que hace de aquello, ¿vale? Y yo sigo pensando que tuvo que ver mucho con una finca y presuntamente un colegueo, por lo que se desvió una vía pecuaria y a partir de ahí dijimos, vamos a quitar más cosas. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Lo que sí voy a entrar en los antecedentes que dice esta familia para justificar
la restricción de las vías pecuarias que se hizo en su momento. Y dice que la orden del 23 de diciembre de 2003, ¿vale?, por la que se restringe el uso de determinadas vías pecuarias, yo tengo entendido que son todas, ¿no, Manolo? Menos dos o En la tres. sierra, son las de la en lo que es sierra. dentro del parque natural, sí. Exactamente. Bueno, es a lo que voy. En determinadas vías pecuarias a su Sierra, paso. Perdona, sierra, ¿no? Lo que es parque natural, No, porque no. el parte de que no sea Villanueva, Baño. Si os va a dar la razón o la va a quitar. En el uso de determinadas vías pecuarias a su paso por el parque natural, ¿vale?, tenía como objetivo garantizar la conservación de hábitats y especies, especialmente las amenazadas, ¿vale?, presentes en este espacio protegido, y evitar una excesiva presión, que ahí me voy a quedar ahora, de visitantes atraídos por el entorno y por la posibilidad de observar linces ibéricos, águilas imperiales, cigüeñas negras y otras especies sensibles, con las consiguientes molestias para la reproducción de estas especies. No voy a seguir leyendo más. Quiero que nos quedemos con eso porque lo hemos hablado también muchas veces. Hay un camino que es el que más presión de toda la sierra tiene para observar lince, que es el camino de la Lancha. No está restringido a nada, la gente sigue allí, ahí a ver. Es un sitio donde se puede observar águila imperial, no está restringido a nada, está allí abierto. Es un sitio donde además podemos ver cigüeña negra, junto con el río, que no está restringido a nada. Entonces, la historia de la justificación que dicen por qué se restringe las vías pecuarias, que no sé qué no entiendo, Valtravieso, la otra, Orde del Amor, que allí no hay ni lince. ¿Por qué se restringen todas esas vías pecuarias? Para que no se le afecte a las especies protegidas. Entonces vuelvo a lo mismo, creo que es una milonga que nos metieron en su momento con las vías pecuarias. Simplemente había otros intereses más importantes que todavía nadie ha dicho, aunque se van apuntando por ahí, ¿vale?, y que espero que algún día salgan. Y simplemente yo lo que sigo insistiendo es que este decreto debería estar derogado ya, trabajar conjuntamente para que las vías pecuarias sean un derecho de paso, como siempre ha sido, sin más, es decir, que no haya más historia, que en un momento dado puntualmente, como una calle, cuando tú pasas por una calle y está cerrada porque está por obra, y punto, y no hay más historia. Pero no al revés, no, lo restringimos todo y te damos permiso para que entre. Entonces creo que es la hora de abrirlo y punto. El compromiso de esta casa es que vamos a continuar hablando sobre el tema, independientemente de que de interés, yo creo que más de necesidad. Y todos vuestros conocimientos, lo que habéis contado y sobre todo lo que no habéis dicho, que hay mucho por lo que decir, seguiremos en contacto. Manuel, ha sido un placer, de verdad. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tenido con nosotros y el que también has invertido en prepararte el programa, al igual que a Pablo también, y por supuesto a Carlos, que siempre que lo llamo está ahí para lo que le pido y siempre para mucho más. A los tres, sinceramente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias A vosotros.